Si no sabes si va a ser rentable que te unas en Rollercoin en este año, vamos a ver 5 razones por las que te puedes unir a Rollercoin, pues para que quedes más claro en qué es lo que quieres hacer. Vámonos rápido para que no sea un video tan largo, con la primera razón, que es los pagos. Los pagos siempre te van a llegar. ¿Y a qué me refiero con los pagos? Porque es una de las razones. Pues básicamente porque llega a haber páginas, llega a haber juegos en los que tú vas a invertir bastante tiempo y al final puede que no te paguen, pues así siendo scam. Si bien Rollercoin llegó a tener sus problemas con depósitos y retiros, que era de ambos lados, trataron de solucionarlos lo más rápido posible y por lo que yo he escuchado ya no ha habido problemas. Yo retiré recientemente Bitcoin y pues no tuve problemas, me llegó en unas horas. También llegué a retirar Dogecoin la semana pasada y también me llegó al día siguiente. Entonces a lo que voy con esto es que hay juegos que te requieren bastante tiempo, como Rollercoin, que necesitas invertirle bastante tiempo, pero que al final puede que no te paguen, que llegues al mínimo y de pronto desaparezca. Yo ya tengo varios videos de páginas así en el canal y pues este era un miedo que yo tenía al principio con Rollercoin. Ya después vi que sí pagaba, incluso había videos en su tiempo que preguntaban si había pruebas de pago de la página. Los creadores empezaron a hacer pruebas de pago y ya la gente empezó a confiar. Y como pueden ver, pues yo tengo mis retiros aquí, se los muestro. Este de cancelado es porque se me olvidó confirmar el correo, entonces se me canceló, pero finalmente lo volví a hacer y ya listo. Entonces es un punto bastante importante, porque sabiendo que tú le debes de invertir mucho tiempo a Rollercoin, al final vamos a tener seguro nuestro pago. Les digo, llega a haber problemas, no siempre es perfecto, pero te va a llegar. Si tú hablas con soporte te va a llegar, aunque los problemas son bastante pocos, no son tan comunes, al menos por lo que yo sé. Entonces esta primera razón es bastante importante para que no tengas miedo de que si te va a pagar o no te va a pagar. Sí te va a pagar. La segunda razón son las actualizaciones. Rollercoin todo el tiempo se está actualizando, con mini eventos, con nuevas salas, con nuevos pases. Por ejemplo, la electricidad, las baterías, el poder, las recompensas, todo. Todo siempre se está actualizando y esto nos da a entender que el juego no va a desaparecer mañana y que le tienen bastante cuidado. Hay juegos, páginas que ya no se actualizan, que solamente se dedican a recibir inversión, y pues eso nos da a entender que va a desaparecer o simplemente es una página que no le importa ni siquiera a los creadores. Que un juego o una página se mantenga actualizado es una buena señal, que igual la gente, los creadores comuniquen todo y mantengan esa comunicación, son buenas señales. Desde hace 2-3 años Rollercoin en actualizaciones constantes y eso lo podemos ver todos los días. Entonces que hagan esto es una buena señal. Las actualizaciones la mayor de las veces nos va a beneficiar, algunas no tanto, pero finalmente se actualiza. El tercer punto bastante importante es que te escuchan. Si bien llegan a tardar un poquito cuando tú hablas con soporte o algo, te escuchan cuando tienes una queja. Cuando la comunidad tiene una queja en general, casi siempre te van a escuchar, a menos que le pidamos cosas imposibles como el pase de temporada a 10 RLT, pues ahí no, ¿verdad? Y pues el caso reciente, el más reciente fue el de Chainers, que toda la gente tenía problemas, se empezaron a quejar. Yo también tuve problemas con Chainers, no me cargaba y al final terminaron quitando el juego y al parecer ya no va a regresar. Entonces escucharon a la comunidad, mucha gente está feliz de que hayan quitado Chainers y pues esta es una de las ocasiones que nos escucharon. La otra, que igual es reciente y que fue bastante buena, es con los puntos del mini evento. Como saben, lo bajaron a 100 y pues nadie estaba contento, tenías que comprar cajas, tenías que hacer otras cosas. Pues ya recientemente lo subieron a 500 otra vez, escuchando a la comunidad. Y esto es algo bastante bueno porque, como les digo, llega a haber juegos, páginas que no te hacen ni caso. Entonces, mientras pidamos cosas dentro de las posibilidades, cosas normales, Rollercoin nos va a escuchar. Entonces hay que entender el poder que tenemos, porque si como comunidad nos quejamos de algo, queremos algo, pedimos algo, es muy probable que nos escuchen. Entonces, si tú sabes ya el poder que tenemos, pues te vas a sentir un poco más a gusto. Pero como les digo, esto es mientras pidamos cosas que sean lógicas.
Y hablando de comunidad, una de las partes positivas de Rollercoin es su comunidad, porque no es tan tóxica. Llega a haber uno que otro que parece que no quiere estar aquí, pero en general la comunidad de Rollercoin siempre te va a ayudar. Si tú tienes alguna duda, si eres nuevo por ejemplo, puedes hacer aquí tus preguntas en Discord, en el Discord oficial de Rollercoin, y siempre te van a ayudar. Puedes mandar una imagen de tu sala y pedir consejos, puedes pedir algún consejo del mini evento, puedes compartir imágenes, lo que sea, y la comunidad siempre te va a escuchar, te van a mandar archivos, calculadoras, te van a recomendar cosas. Aquí tenemos un ejemplo reciente de alguien que mandó su sala y pues ya le contestan recomendándole cosas. Esto es por si eres nuevo y no tienes ni idea del juego, te van a responder, te van a enseñar y vas a poder aprender más, no importa cuál sea tu pregunta. Yo estuve en una comunidad de criptomonedas hace unos años que era bastante tóxica, no podías hacer ninguna pregunta sin que te dijeran tonto y al final se burlaran solamente de ti. Evidentemente me salí porque no tiene sentido estar en un canal de Discord que es para ayudarte si la mayoría de personas hace todo lo contrario. Yo tuve ese miedo cuando entré aquí, dije tal vez es igual, tal vez no es bueno preguntar, pero no, la verdad es que, como les digo, aunque llegue a haber uno que otro, pues la mayoría de las personas te ayuda. También comunidad vamos a meter a los creadores. Si tú quieres hablar con Piero, con Harry Juegos, con quien tú quieras, conmigo, por ejemplo, siempre te van a contestar a la mayoría de las veces si no tienen tantos mensajes. En mi caso, pues nadie me pela, entonces si me hablas yo te voy a contestar inmediatamente, pero finalmente es parte de la comunidad. Si tú tienes alguna pregunta, te metes a Discord y la vas a resolver de una manera más sencilla, más rápida. Y como les digo, este es un punto positivo porque llega a haber comunidades bastante tóxicas y en caso de Rollercoin pues no es ese. Y vamos a hablar con los sorteos y vamos a decirlo con palabras más simples, Rollercoin regala bastantes cosas. Esa es la palabra que estaba buscando. Antes, ya sabrán, muchos ya lo comentan, por ahí del 2019, Rollercoin no regalaba nada. Todo lo tenías que comprar, ni siquiera existía el RLT, lo tenías que comprar con satoshis, tus mineros los tenías que comprar con satoshis, tenías que jugar y reinvertir, pero ahora ya están los mini eventos, ya están los sorteos de pases, los sorteos de mineros, las ventas de cosas baratas, no me acuerdo cómo se llaman, pero pues bueno, te venden cosas muy baratas durante cierta cantidad de días. Y también dentro de esto vamos a meter los concursos de arte, que si tú tienes buenas ideas, sabes hacer mineros y aunque no sepas, hay tutoriales, puedes mandar tu idea de minero, puede que ganes y al final salen en cajas. Evidentemente a estas personas les pagan, les dan su recompensa, si bien se llega a tardar, porque he escuchado que se tarda, hay gente que lleva una semana y no me han dado mi recompensa, finalmente se las dan, no he sabido de alguien que no se la den. Si ustedes tienen otros datos, pues ahí los pueden comentar, pero pues este es el caso. Rollercoin regala bastantes cosas, por ejemplo estos mineros que se hacen con RST, pues digamos que son gratis, inviertes tiempo pero no inviertes dinero. Y como les digo, eso antes no pasaba, además de los sorteos de los creadores, los sorteos en fechas especiales, el sorteo en el que solamente pones tu link de perfil y ya estás participando. Llega a haber bastantes cosas regaladas y gracias a esto hay gente que, por ejemplo, aunque yo tengo 2 PH, mi poder es bastante bajo, no tengo tanto, hay gente que ya me superó. Había un caso que pues no lo voy a encontrar, ya tiene mucho tiempo, que llevaba tela, ya estaba el triple de grande que la mía, entonces es gente que juega todos los días, que se mete a sorteos, que tiene buena suerte y gana, y que aprovecha todas las cosas gratis de Rollercoin. Entonces esa sería la quinta razón. Espero que ustedes me comenten si son razones válidas o también qué opinión tienen. Puede que tengan una opinión negativa. Ya hemos dicho cosas malas de Rollercoin, pero también es justo decir las cosas buenas que tiene. Y hablando de sorteos, como ya sabrán o si no saben, ya está el sorteo de esta semana, ya se nos vino encima. Son 5 RLT y lo único que tienen que hacer es dejar un like y comentar cualquier cosa. Igual puede no comentar, dejar su nombre de Discord y su número para que yo los contacte. El ganador lo escojo el viernes, el sábado lo comento y lo contacto para que le lleguen sus RLT. Al ganador anterior ya le llegaron, como pueden ver, yo tenía 50, ya tengo 45, ya se los envié, ya le llegaron y ya todo listo, ya se finalizó ese sorteo. Entonces si quieren participar en el de esta semana, pues simplemente comenten lo que les acabo de decir. Y dependiendo de cuánto apoyo tengan los sorteos, cuánta gente participe, pues se van a venir sorteos más grandes, 50 RLT, 20 RLT, pero después para eso necesitamos reunir más gente. Entonces eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Cualquier comentario es bien recibido y cualquier like pues con mayor razón. Yo los veo en el siguiente video, se cuidan, chao.
one way to the bag.